7 de la mañana con 16 minutos. Gracias por continuar acompañándonos en esta señal de Revista de Opinión Democracia. Les saluda Juan Carlos Calderón tras los micrófonos en reemplazo temporal de Miguel Rivadeneira. Doctor Henry Cucalón, buenos días. Bienvenido a estos micrófonos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Buenos días a todos los oyentes y seguidores de Radio Democracia. En general Ecuador siempre ha estado en una coyuntura difícil, diría yo, por experiencia profesional. Convulsa, con crisis institucionales, más allá de esta casi tendencia permanente que tenemos a estas generaciones de crisis. Y quisiera que nos ayude a vislumbrar cómo mira usted desde su experiencia como ministro, ex asambleísta y ex candidato a la presidencia, la situación actual del país. ¿Cuáles son los ejes a los cuales usted apuntaría en este momento? Para mí hay un eje fundamental que debe unir a los ecuatorianos y tratar de superar diferencias, y eso gira en torno a la seguridad ciudadana, que considero que debe ser un asunto que trascienda a los gobiernos, debe ser a mediano y largo plazo, con una política de Estado, un tema articulado, ejecutivo, legislativo, función judicial. Hay algunas reformas de por medio. Recordemos que el año pasado el pueblo aprobó que Fuerzas Armadas, algo muy de fondo, puedan intervenir en la seguridad interna y por tanto tener una nueva visión. Pues eso no se hace de la noche a la mañana, es todo un proceso. Nos estamos fijando cómo ahora tenemos el primer proceso de extradición de un narcotraficante hacia los Estados Unidos, producto de 2 consultas populares, una perdida y una ganada, el mismo concepto. Es decir, yo creo que el Ecuador, su clase política, sus instituciones, sus ciudadanos, la sociedad civil, debe unirse en torno a algo. Yo creo que lo más fácil, porque en otros temas habrá diferencias, y tiene que haber diferencias, porque esa es la democracia, tiene que girar en torno a la seguridad, y esa seguridad va a promover un desarrollo económico que es el que queremos todos. Eso es un tema que para mí debe ser lo prioritario en agenda. Que no siempre deja de tener conflictos, que siempre va a tener dificultades. Por supuesto. Sobre todo pensando en que los actores políticos, y hablemos de los partidos y movimientos políticos, y hablemos concretamente del correísmo, por ejemplo, que es un actor político importante en la Asamblea Nacional, y este momento el gobierno también y su partido no se ponen de acuerdo en este tipo de situaciones. Es porque están jugando, lamentablemente, al todo o nada. O sea, suma cero. Es que ese es un gran problema, y así no debe ser. Citabas el término conflicto. La democracia es conflicto, y el desafío es cómo los procesas. Básicamente eso. Debe ser con la ley pues en la mano, básicamente. Entonces, si tú sumas la teoría del todo o nada, o peor, la teoría de los hechos consumados, evidentemente no va a favorecer esta causa. Pero te voy a citar un ejemplo. El día de ayer ha habido una reunión, creo que importante, con la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Quien se oponga a eso, no creo que tenga un interés nacional, sino un cálculo electorero, en mi criterio, pernicioso. Ese tipo de convenios que han venido haciéndose hace algunos años, uno muy importante en Washington en el año 2023 y ahora ratificado, son las cosas que yo creo que deben ser respaldadas. No puede ser que por un tema de carácter electoral, por querer que a todas las cosas de un gobierno fracasen, uno no vaya a poder apoyar de que hayan convenios, en este caso con un país aliado en materia de seguridad como es Estados Unidos, por poner un ejemplo. Y en otras cosas, los gobiernos o la asamblea serán sujetos a las críticas correspondientes. Yo no le veo ninguna exclusión, pero hay algunos que quieren hacer ese juego, ¿no? Henry, usted estuvo como ministro muy cerca de los procesos durante la presidencia de Guillermo Lasso, en estos procesos, obviamente como ministro de gobierno también, pero muy cercano a esas decisiones de alto nivel. A su criterio, ¿qué es lo que cambió?
qué ha sido determinante entre estos dos gobiernos? Es decir, en lo que hizo Guillermo Lasso o no pudo hacer y por qué, y lo que ha hecho Daniel Noboa y no ha podido hacer y ha logrado. ¿Usted cómo le ve? Hay una mayor comprensión, y eso es bueno para el país, más allá de quiénes son los actores políticos. Hay una mayor comprensión de cuál es la gravedad del problema de seguridad, que termina de desarrollarse, ¿no? Que fue que se originó ahí en el año 22 y 23. No sé si usted se acordará, y los oyentes, estos nombres, estas cabezas que parecían pandilleros y no eran cabezas de cartel narcotráfico, hasta hace 2 años se hablaba de Junior, Fito, ya lo decía el gobierno, pero no había una concientización del problema. Ahora, salvo ciertas fuerzas que quieren alcahuetear, la gran mayoría de ecuatorianos estamos en esa misma línea y hay una madurez para apoyar al gobierno. Te voy a poner un ejemplo. Yo ni siquiera era ministro, pero me llamó la atención. En noviembre del año 22 hubieron atentados terroristas en algunos cantones del país, entre los cuales estaba Durán. Se asesinaron policías a mansalva. ¿Cuál fue la primera reacción del correísmo? Tratarlo de llevar por enésima vez a un juicio político del presidente de la República. ¿Pero en qué mente se pudo haber ocurrido eso? Hoy creo que eso no sería tolerable, ¿no? Ahí te doy una gran diferencia de cómo se maneja. A mí no se me ocurriría, por más que pueda tener diferencias con el gobierno, con el presidente, jugar con el destino de la nación y tratar de hacer un juicio político o actividades golpistas que lo hicieron desde el primer día para saciar venganzas, entre otras cosas, con los intereses pues del país. Creo que hay mayor estabilidad en ese sentido. Y fruto de aquello fueron las decisiones que se tomaron el 23, que una crisis política se resuelva con una salida democrática, entonces como querían algunos sectores en ese momento. Claro, pero fue una salida de todas maneras traumática para el Ecuador, ¿cierto? Para ustedes también. Bueno, en aplicación de la ley, más traumática hubiera sido que se consumen golpes, que hubiera un nuevo levantamiento, que ya sabemos que es una suma de acciones, anarquía y violencia, y eso no hubo en el año 23, y la salida fue con la Constitución en la mano, una salida democrática, que es la que conllevó la realización de elecciones y que haya un presidente de la República. Me acuerdo de ese 2022 que usted menciona, Henry, y tiene que ver... Noviembre, exactamente. El asesinato de varios policías, entre ellos una joven oficial de la policía. Entraron que directamente... Fue ejecutada. Fue ejecutada. En un pequeño cuartel. Y la reacción de un sector político y en el Congreso fue, insisto, por enésima vez, tratar de derrocar al presidente. ¿A quién se le puede ocurrir eso? Bueno, a ellos. A ellos. Bueno, ahora están muy bien señalados y focalizados en esa parte, ¿no? Eso creo que hay un cambio de madurez. A mí no se me ocurriría. Y creo que vastos sectores políticos y ciudadanos están en la misma línea, ¿no? En ese momento, claro, usted se mencionaban estos nombres, pero esta crisis de seguridad empieza, yo tengo una fecha. Es en marzo-abril de 2018. Cuando la frontera, compañeros del diario Comercio son secuestrados y luego ejecutados, secuestrados en Ecuador y ejecutados en Colombia por las fuerzas, diríamos así, de alias Guacho, y que generó también una crisis muy compleja en el país, en el Estado ecuatoriano, pero que fue, a mi criterio, el punto de arranque de una situación que se complicó muchísimo luego con las cárceles. El punto de inflexión. El punto de inflexión, el bombazo en San Lorenzo. A veces olvidamos cómo se voló el cuartel policial en San Lorenzo con un carro bomba. Cuando te das cuenta que estas fuerzas irregulares que representaban el narcotráfico le enviaron un mensaje al Estado y a la sociedad: queremos someterlos. Ya, nada de paz mafiosa, no, ustedes tienen que ser sometidos por nosotros vamos a poner las reglas del juego. Y mucha esa reacción que se genera después es porque en el gobierno del presidente Moreno, en el gobierno del presidente Lasso y en el gobierno del presidente Noboa no se les ha dado tregua. Y qué bueno por aquello, más allá de la suma de aciertos y los errores. Eso es lo positivo también del tema. Claro, hay un nivel mayor de concientización, ahora estamos también claros cuál debe ser el rol de Fuerzas Armadas, de policía. Si tú sumas a todo eso, lo que después se reveló con metástasis, con purga, con plaga, con pantalla, la penetración del narcotráfico y del crimen organizado, ya no solamente la politización en los órganos judiciales, como narcotraficantes y el crimen organizado se beneficiaban de habeas corpus
que se dictaba en varias partes del país y ves la degeneración del sistema judicial y de las garantías jurisdiccionales, vas comprendiendo a qué se estaba metiendo el Ecuador. No era delincuencia común agravada, que pasa mucho en las Navidades o los fines de año, los picos. No. Hubo este proceso para que el Ecuador comprenda y su clase política que estábamos enfrentándonos a carteles del narcotráfico con prácticas terroristas, más allá de quién sea el presidente de la República, ¿no? Hemos sido partícipes de todos estos hechos. El país ha visto cómo la situación se ha venido dando. Ahí tengo dos preguntas. Primero, el tema de las cárceles. En el gobierno de Guillermo Lasso se disparan las masacres. Hay una que inicia casi al final del gobierno de Lenín Moreno, pero es durante el gobierno de Guillermo Lasso donde las cárceles se convierten en el epicentro de masacres, de situaciones de violencia. Hoy las cárceles están pacificadas. ¿Qué es lo que no pudo hacer Lasso? Y qué bueno que hizo este gobierno. Y qué bueno por el país, sí, que sea así. ¿Ya? Como usted bien lo señala, comenzó al final del régimen del presidente Moreno, y todo esto es una cadena de acontecimientos producto del decapitamiento, digamos, de los liderazgos que hubo en un grupo en particular, que son los choneros, con la caída de Rasquiña, ¿ya? Y que tenían ciertas relaciones antes, por así decir. Que fue liberado, además, con estos jueces, ¿no es cierto? Exacto. Ahora se tiene más corruptos, claro qué fue lo que pasó. Ese control del mando, o sea, que la palabra es lo que produce eso, y obviamente el Estado en ese momento tiene que comenzar a reaccionar. Una de las medidas que se tomó en el año 23, fíjese usted, fue justamente cambiar de la cárcel y ponerle en la máxima seguridad a alias Fito, que estaba pues en su propio reino, si me cabe la palabra. Esa medida, acertada del gobierno entonces de pasarlo a la cárcel, fue tumbada por un juez, de los que justamente estamos criticando y que ahora estamos viendo cómo estaba todo concatenado. Los mismos que servían para financiar otros habeas corpus, para financiar también levantamiento, pues todo está concatenado, ¿ya? Y fíjese usted que deja de haber todo esto, entre otras cosas, porque el cabecilla de todo esto se le fugó. Y no es que se le fugó un gobierno, se le fugó al Estado ecuatoriano, porque fue en el posterior gobierno. Y qué bueno que ahora se lo haya recapturado. No se puede hacer juegos políticos con ese tipo de situaciones. Siempre es para mejorar, siempre es para avanzar. De los errores, aprender. También, por eso yo digo que este es un tema de continuidad y de mejora. Yo lo trato de ver en un sentido positivo, porque al Ecuador mismo como tal y a su precaria institucionalidad, que no estaba cooptada ni contaminada, le sorprendió también estos hechos, como le sorprendió al presidente Moreno el hecho que acabas de señalar en el año 2018, de cómo los disidentes de la FARC se dedicaron al secuestro, asesinato en la frontera, a tomarse espacios en el territorio ecuatoriano y a secuestrar, asesinar a queridos ecuatorianos. El 9 de agosto, ya mismo serán 2 años del asesinato de Fernando Villavicencio. Creo que ese también fue un punto de inflexión, no solo obviamente para la vida de este colega ex asambleísta, amigo, sino también las consecuencias que esto tuvo. Ustedes vivieron muy de cerca ese asesinato en el mando que estaban. ¿Qué piensa ahora? ¿Cómo usted cree que es posible que haya justicia sobre esto? ¿Cree que haya, de alguna forma, la sociedad ecuatoriana pueda dimensionar los impactos que tuvo esta muerte? Tiene que haber justicia y se tiene que encontrar a los autores intelectuales de este crimen político. Este crimen político, que aprovecho para decirlo, tiene un informe político en la Asamblea Nacional, pendiente desde el periodo pasado. Ahora que tanto les interesa saber qué es lo que sucedió y cómo estas mafias, que de una otra manera también están relacionadas, porque hay sospechas que pueden estar relacionadas con el magnicidio, yo me hago la pregunta: si sabes que ese informe no se ha aprobado, está pendiente, hay una minoría donde se dice que es un crimen político, pero hay un informe de mayoría donde habían de estos dos sectores que supuestamente son disímiles, ¿no? Entre el correísmo y el novoísmo, que dicen que es un crimen de delincuencia común. ¿O me equivoco? Si tan interesados están en esto, ¿por qué no desarrollamos eso?
para que ahí sí pueda servir esas investigaciones para la investigación que está llevando la Fiscalía, no como los sainetes que hemos visto en los últimos 15 días en la Asamblea Nacional. Entonces es importantísimo, porque no solamente que era un ecuatoriano, y toda vida importa, no solamente que era un candidato presidencial, sino una persona que estaba combatiendo el tema de las mafias, que con el pasar de los tiempos se ha armado el rompecabezas de cuánta razón tenía en esas denuncias. Claro, cómo no, de hecho, su propia condición de candidato presidencial, o más bien su propia condición de denunciante de las mafias, lo lleva a ser candidato presidencial. Esa fue su plataforma. Cada político tiene una plataforma, por así decir, en su momento histórico, y esta básicamente fue esa, y sus intervenciones en la Asamblea Nacional. ¿Esto generó miedo después en los actores políticos? ¿Dejaron de hablar del tema? No solamente en los sectores políticos, ya que estamos desentrañando un poco hacia atrás. Ese día, el mensaje que trató de instaurar estas mafias, el crimen organizado, el terrorismo, es meterle miedo al Ecuador entero, no solamente a los políticos o a los que eran candidatos en el momento. Es una vez más la teoría de someter a la sociedad. Por eso en esos días, no sé si te acordarás, las corrientes tuiteras hablaban hasta de suspender las elecciones. Por el miedo, porque había miedo que el domingo siguiente la gente vaya a las urnas y pueda suceder algo. Ahí vienen los temas, en cambio, ahora propositivos. El mejor homenaje que puede recibir Fernando Villavicencio, el mejor homenaje a la democracia en el Ecuador, es no ser vencidos, justamente por ese miedo que querían propagar. Y las jornadas electorales se desarrollaron en normalidad, de forma clara, nítida, con candidatos en su momento finalistas y después de 2 meses con candidato ganador. Y todo en democracia. Eso es importante, porque el mensaje no fue solamente al gobierno, fue a la sociedad. El que se mete en eso y quiera denunciar, le va a pasar lo mismo. Fue un mensaje a la sociedad, no al gobierno de turno. A estos narcotraficantes le da exactamente lo mismo quién está de presidente, a menos que lleguen a una pax mafiosa, como se denomina, ¿no? Paz mafiosa que parece cada vez menos mal, más lejana. Más lejana, y eso es bueno por el país. Saber que los últimos gobiernos, en una suma de aciertos y de errores, no han caído en eso. Ahora, el gobierno, y queríamos pasar ya dejando un poco el pasado hacia el presente, el gobierno viene actuando en este tema de la seguridad desde diversos ángulos. Hay una visión, y yo creo que es lo que se ha reclamado siempre, por parte de la policía, por parte de las Fuerzas Armadas y por parte de actores esclarecidos de la política, que debe haber una lucha integral. Es decir, no es solamente hacer operaciones militares y operativos policiales, sino tener, entre comillas, alineadas a la justicia, correcto, a los gobiernos seccionales, municipios, correcto, etcétera, etcétera. Pero en realidad, y creo que es un problema del Ecuador en ese sentido, seguimos muy atomizados. Cada entidad dándose la espalda a la otra para, digamos, no concretar. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad Nacional, Consejo de Seguridad del Estado, no ha sido llamado en estas épocas, y es muy importante que se concreten las acciones unitarias de las entidades. ¿Cómo mira usted, cómo está llevando el presidente esta guerra contra la delincuencia organizada, si no es de una manera tal vez solitaria, tal vez un liderazgo más? Han existido algunos avances importantes. He señalado el tema de la extradición, que siempre apoyé como ciudadano. Habría que preguntar por qué los que sí terminaron votando en el 24 no votaron en el 23, confundiendo la adhesión a un gobierno político con los conceptos. Y discúlpenme que haga esta digresión, porque esa va a ser la tónica de todo lo que va a pasar en estos días. Cuidado por estar a favor de alguien, es que estás en contra de los conceptos generales de convivencia de una sociedad. Extradición, que comenzó Guillermo Lasso, el tema de las Fuerzas Armadas de Seguridad Interna, y valga la aclaración, yo creo en unas Fuerzas Armadas que combatan a las amenazas que tiene el Ecuador, que son narcotráfico, minería ilegal. Yo no veo a las Fuerzas Armadas haciendo redadas callejeras. ¿Ya? Ese no es su papel. Valga la aclaración, ¿no? Estar ahí caminando con un fusil ahí, qué es lo que pasa en las calles. No. Son para labores especiales, como lo que sucede lastimosamente, por ejemplo, en Ponce Enríquez, querido cantón de la provincia de La Suárez, que, señores, el Estado tiene que recuperar su soberanía sobre eso en manos de minería ilegal, entre otros casos. Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, entre otros. Para eso están Fuerzas Armadas. Y eso tiene que seguir un tema de carácter continuo. Ahora sabemos, y esto es algo positivo, porque no todo es negativo.
el precedente que marcó Metástasis, de cómo el presidente de la Judicatura, el Diablo Terán, era un operador más de las mafias, ya no solamente las mafias políticas que lo tenían ahí para garantizar su impunidad, y es más, ponerle hasta sueños políticos. No. De las mafias, el narcotráfico, el crimen organizado. Lo increíble es cómo llegó a dirigir el Consejo de la Judicatura. ¿Quién los padrinó? ¿Quién los patrocinó? Por eso hay que estar muy atentos a todo lo que está pasando, porque de nada van a servir los esfuerzos que hagan los gobiernos nacionales, que hagan las Fuerzas Armadas, que hagan la policía, si tienes un aparataje judicial, como nos demuestra Metástasis, Purgas, Plaga y Pantalla, que no está comprometido en la misma línea. Inclusive, si sigues expidiendo leyes como si fueran balas de metralleta y las sigues disparando, no va a servir de nada, porque hay una incorrecta aplicación o una tergiversación o una desnaturalización o una degeneración de las mismas normas que conceptualmente son correctas, pero no son aplicadas. Por eso yo saludo que en este tema haya una continuidad y que haya una mejora. Ahora bien, con ese tema que justamente nos unió a raíz de enero del año 24, cuando hubieron actos terroristas nuevamente y ante la fuga de Fito en este gobierno, que viene este principio de unidad, que es necesario, que es válido, y que cuando haya diferencias tienen que ser procesadas con altura, porque hay un objetivo mayor, que es la vida de los ecuatorianos. El presidente ha tenido algunos aciertos. La crítica que se les hace es que, cuidado, en aras de la seguridad, comienzas a violentar o a saltarte todos los procesos poniéndolo bajo el concepto de la seguridad, que es un viejo debate en el mundo, no es que solamente es aquí, por si acaso, ¿no? De acuerdo. Ahí donde está la diferencia en el buen sentido. Mencionaba antes, hace unas horas, en esos mismos micrófonos, que la seguridad no es un cheque en blanco para ningún gobierno. Para ningún gobierno, de ninguna tendencia, por así decir, porque si bien yo creo en la firmeza, en el principio de autoridad, porque para eso elegimos a los mandatarios, para que ejerzan la autoridad con todos los poderes que enmarcan del orden constituido. Por eso, más allá que no me gusta la palabra a mí, es el poder o mi poder en la Constitución. Le doy una serie de herramientas para que las apliques, no para que las tengas de adorno, con dureza, pero sin duda alguna. Pero obviamente eso no significa que te dé un cheque en blanco para pasar del ejercicio de la autoridad al autoritarismo, ¿ya? Violentar todo en aras de que tú crees que eres dueño de la verdad y que momentáneamente tienes votos, y viene el famoso choque entre la legalidad y la legitimidad, y esto supera a todo tipo de cuestiones ideológicas, porque en esto han caído tanto el populismo de izquierdas como el populismo de derechas. Por eso es que cada vez más la gente está encontrando muchas semejanzas a ciertos procesos políticos, con una gran diferencia: no hay procesados todavía, ni sindicados, ni debe haber por corrupción o por narcotráfico. Y segundo, recordemos la vieja tradición latinoamericana y ecuatoriana en particular de estas figuras autoritarias per se, con un tema que ya lo sabemos, siempre terminan mal, ¿no? Porque si ya que les gusta la historia, vean la compra, ya que quieren emular estos ejercicios de autocracia, por así decir, acuérdense que siempre terminan mal. ¿Usted cree que el presidente Noboa está emulando un ejercicio autocrático? ¿Está yendo a eso? Yo lo que creo y apoyo es que aplique la ley con dureza, sus facultades, y a esos que quienes están citando de nuevo esta frase, que tienen que leerla bien, ¿no? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, porque parece que no leen integralmente. El verbo primerito es cumplir. Pero con una variable, que hubo que hacerla la redacción del año 98, repetida en 2008, coma, en el ámbito de tus competencias. Porque cuidado, crees, que eso fue lo que pasó en los 80, que el presidente es el guardián de las otras funciones del Estado, porque se comieron la coma. Es cumplir y hacer cumplir la Constitución en el ámbito de tus atribuciones, que son las del Ejecutivo. Cuidado, porque yo ya conozco la teoría que están tratando de meter, es muy fácil, se vende bonito en 140 caracteres, pero yo sí he leído más que 140 caracteres. ¿Y cuál es la teoría que traen? La teoría, primero, es la teoría de los hechos consumados, ¿no? Ya. Hay que violar todo, no importa, porque mi fin, ahora, el mío, sí es legítimo. Recuerda que el tuyo es ilegítimo porque tú estás etiquetado. Eso ayuda a generar la polarización. Exactamente. Digamos. Que de por sí
existe polarización. Lo malo es cuando tú deliberadamente la exacerbas. Porque los grandes cánceres que hay ahorita en el mundo, y no solamente el Ecuador, es polarización deliberada, aplastándola, creándola, populismo de izquierdas y derechas, y la posverdad. Tú estás creando los escenarios, lo creas, los posicionas y pones un relato. Antes se hacía por estrategia, ahora se hace desde el poder, se hace los poderes económicos, los poderes políticos, y lo cual no está bien, porque uno tiene el derecho a tener sus propias opiniones, pero tú no tienes derecho a tener tus propios hechos, ¿no? Porque el hecho es uno, y eso es lo que atenta contra la posverdad, ¿no? Doctor Henry Cucalón, usted habla de, ha mencionado el caso Metástasis como un ejemplo de lo que puede haber sido. Por lo que estamos viendo, se está intentando nuevamente meterle la mano a la justicia. Lo que acaba de revelar Diario Expreso, Sara Ortiz en Diario Expreso, tiene que ver con esta red, ¿no es cierto? Pero que de alguna manera interviene en el Consejo de Participación, esta entidad. Por supuesto. Que hasta ahora nadie se ha atrevido a... O sea, se habla de acabar con el Consejo de Participación mientras no lo puedas controlar, más o menos. Mientras no lo puedas cooptar. Todo lo cuando que ya lo cooptas, ya... te encanta. Ya está muy bien. Y lo mismo pasa con el Consejo de la Judicatura, etcétera. Pero se da en estos procesos, estas redes, incluso usando logrando la participación de connotados ex correístas, como se acaba de mostrar en este reportaje, entre ellos Fausto Jarrín, entiendo, y otros, que de alguna manera son los llamados, entre comillas, operadores. Que vaya usted a explicar qué es un operador, qué hace un operador, pero están ahí en estos juegos que desdicen muchísimo de la transparencia con que deben darse y la rigurosidad con que deben darse los procesos de selección. ¿Cómo mira usted este proceso? Yo saludo el rigor periodístico que han tenido para ir punto por punto señalando esta toma, tanto el Consejo de Participación como el tema de la Judicatura, para intereses inconfesables. Claro, las personas que están en esta jugada defendiendo, porque ya no lo defienden entre políticos, sino entre influencers, ¿ya? Ahí sí no dicen absolutamente nada, ¿no? No comentan nada. O sea, lo malo es cuando yo no tengo el control de la judicatura. Entonces ya ni siquiera es meter la mano en la justicia, sino tener la justicia entre las manos. Pero no pasa nada, dicen los ecuatorianos, porque recuerden que nosotros somos los buenos, pues. Ellos son los malos. ¿Y quién define quién es el bueno o el malo? Es que ahí viene el tema que es lo de fondo, donde creo que va a haber aquí un choque en el buen sentido de la palabra. Y ojalá que haya un debate, la sociedad lo merece. Entonces resulta ser que ya no vamos a eliminar el Consejo de Participación. Entonces este par de engendros del correísmo, que tienen errores de diseño constitucional, ellos sí, resulta ser que ya no hay nada, ya no hay que tocarlos, simplemente hay que cooptarlos, poner a nuestra gente, utilizar a gente de muy baja ralea como estos operadores del correísmo, porque ni siquiera es que es una persona que estuvo en el movimiento y dejó de estar porque no soportó más pues la corrupción, no soportó más ese tipo de... No, es simplemente hasta ahora explican. Ninguno de estos correístas que son saludados por los influencers diciendo que es una clara estrategia de llevarte los cuadros del enemigo, pero nunca explican por qué dejaron de estar con el supuesto enemigo. Por una crisis moral, por una crisis ética, por un cambio de visión ideológica, porque se dieron cuenta que el izquierdismo estatista estaba fracasado. O se sigue trabajando para ellos, porque no se sabe es lo tampoco. único que han hecho, pues. Sí. Son gente que vive en las alcantarillas, pues literalmente. No dan visiones, no dan posiciones, sujeto a errores, porque ninguno somos dueños de la verdad. Y ahora los utilizan. Y aplaudidos por los mismos influencers que creen que van a marcar la agenda del país. No, señores, así no es. Así que me parece muy bien que toda la sociedad debe estar pendiente de la serie de trafacías que se están haciendo en el Consejo de la Judicatura. Y que no va a haber pauta que aguante poder disfrazar que personas de muy baja calaña se quieran apoderar a la justicia, solo porque ahora va a cambiar de dueño. Yo no creo que eso fue lo que votó el pueblo ecuatoriano. Yo no creo que esa fue la definición de lo que pasó en la segunda vuelta, sino otros objetivos en los cuales estamos de acuerdo. Y que cuando haya diferencias, vamos a decir, tratemos de hacerlo mejor. Pero yo no creo que esté bien. Y ojo con lo que está pasando con el Consejo de Participación. No pensamos que había que eliminarlo, no había ya un acuerdo, por así decir. No fue una voluntad supuestamente de la campaña. Ya no se habló nunca más de temas constitucionales. ¿Has escuchado temas de enmiendas constitucionales, de reformas constitucionales, de asamblea constituyente? Nada. Y vamos a ir a las urnas.
no por un acto de voluntad, sino por una obligación legal, porque tenemos que ir a referéndum por el tema del artículo 5 de las bases militares, y si avanza la propuesta que está en el legislativo sobre eliminación de financiamiento de partidos políticos en España, obligatoriamente tenemos que ir a un referéndum, porque debe ser ratificado por el pueblo. Entonces yo siempre he dicho, aprovechemos esa oportunidad para promover los grandes cambios que en papeles estamos de acuerdo y que podemos ayudar a una visión, a una causa. La causa es la que nos une. En esa causa tú dejas de ser gobierno, oposición, es la causa la que nos une. De acuerdo, pero a cuenta de que la causa nos une, capaz estamos dejando pasar y justificando acciones como las de la Asamblea Nacional con estas leyes que han sido... 30 demandas. No crea. Que es un récord, creo yo. Fácil es que los influencers los están etiquetando, ¿no? Ya. Que todas las demandas, imagino que han de decir que son de atrasapueblos o correístas. No, señores. Los mejores abogados del Ecuador, punto seguido. Muchos abogados que son más de derecha que los gobiernos y los pautados, por así decir, están en contra de esa posición que ha adoptado la Asamblea promovida por el Ejecutivo. No hay abogado serio del país que no se haya burlado de la ocurrencia, porque no es una teoría, de que la unidad de materia solo es al principio, es decir, solo la puntita. Una vez que está dentro de la Asamblea, hago lo que me venga en la regalada gana, porque yo soy los buenos. Y los malos, los narcotraficantes y los correístas son ustedes. No, señores, a otros con ese baile, pues, ¿no? Entonces, no vengan con la etiqueta que son los correístas o los narcotraficantes. No hay abogado serio en el Ecuador que no diga lo que yo estoy diciendo. Entonces, cuidado con ese jueguito, ¿no? Ahora, esto ha empezado a generar otro nuevo ríspido conflicto frente a la Corte Constitucional. Y muchos han cuestionado incluso este tipo de, como usted lo menciona, influencers, comunicadores, como se llamen, e incluso abogan ya abiertamente por acabar con la Corte Constitucional, que tampoco es perita en dulce, que no está exenta de errores, que cometió, y hablaremos en algún momento del tema de cómo se permitió el juicio político a Lazo, etcétera, etcétera, pero de alguna manera es la decisión de última instancia que tiene el país para dirimir este tipo de conflictos. Va a venir un debate sobre estas leyes. Ojalá ha habido amenazas e intimidación a la Corte. ¿Cómo entender eso? Ojalá que haya un debate. Eso es bueno. Eso es bueno para el país. Nosotros somos una sociedad que no debatimos. No conversamos, casi no. Eso me parece que está bien. Y ahí podemos demostrar cómo creemos, yo me allano eso, lo he venido hablando todos los días, cómo en esas leyes, en mi criterio, no todas, pero por la forma, tienen algunos vicios de inconstitucionalidad. Y eso no me hace estar en contra de los conceptos y no me hace estar en contra del gobierno. Ahora, si esto el gobierno y la Asamblea lo hicieron con una mezcla de ignorancia o de un acto deliberado para forzar y para tensar el sistema, para estirar la Constitución como chicle, para saber hasta dónde llega la Asamblea, la mayoría, hasta dónde llega la sociedad, hasta cuánto le permitimos y hasta dónde llega la Corte en este ejercicio maquiavélico, por decirlo menos, que no me sorprendería tampoco, es algo que nosotros como seamos tenemos todo el derecho a criticar y a contrastar, porque no se puede jugar con la institucionalidad en ese sentido, más cuando estamos de acuerdo con los conceptos. Y le voy a poner un simple ejemplo histórico. Aprovechen de la experiencia, más si tienen los votos en la Asamblea, y digamos que hay un respaldo de la ciudadanía conceptual. Cuando yo fui legislador, en el año 2015 se aprobaron las enmiendas, no sé si te acuerdas. Así es. Donde estaba la reelección indefinida, entre otros. Con un dictamen, en mi criterio, errado de la Corte Constitucional de la época, de la Corte adepta al señor presidente Rafael Correa. Y en el debate yo les dije, señores, ustedes van en un solo debate a aprobar 14 enmiendas. Y en una sola votación van a aprobar 14 enmiendas. Aparte que les dije conceptualmente por qué estaban equivocados. Señores, tienen los votos. ¿Por qué son atrabiliarios? Si van a ganar, háganlo bien. Históricamente ustedes están perdidos y van a perder esto. No lo hagan de esta manera. No saben qué es lo que pasó, ¿no? Cuando vino la nueva Corte Constitucional, esta que ahorita en combo la quieren derrocar, y no analizan, ¿por qué crees que tumbaron las enmiendas de Correa y de la Asamblea? Por la forma. ¿Sabes cuál fue la forma? La Corte dispuso, y tiene una lógica, que cada enmienda, cada reforma debe tener una votación independiente, una votación individual. Se los advertimos, pues tú sabes qué es lo peor, tenían los votos, pero una vez más es la teoría, no puedo decir una mala palabra en esta mañana, pero la teoría de los hechos consumados, al todo nada. Vamos que aquí nos respaldan, o peor, ya nos ordenaron. No sé si te has dado cuenta que en esta asamblea, de lado y lado, una asamblea bastante floja, hasta para rayar, leen, ¿no?
lo que le hacen, pues, ¿no? Hasta para rayar, leen. Sí, estamos claros cuál es la calidad parlamentaria que tenemos de lado y lado de estos dos grandes bloques que el pueblo ecuatoriano eligió para la conformación de la actual asamblea. Entonces, me preocupa esto de aquí porque yo sí sostengo que innecesariamente se violó la unidad de materia. Se insertaron artículos de último momento saltándose el trámite parlamentario de la ley reformada a la función legislativa. ¿Qué es lo que hacía el correísmo? Meter los artículos en el último momento, sin debate alguno, inclusive si fueran buenos artículos. Y en la ley de integridad pública... En Colombia les llaman conejos. Conejos, otros le llaman micos también. Micos, sí. En la ley de integridad pública, una buena ley, con reformas muy interesantes de la corrección pública, respaldada por quienes nos preocupa el quehacer del país. Metieron más de una docena de otras leyes en último momento. De todo, hasta incluyó una remisión tributaria. De todo, conformación del Banco Central, teorías monetarias, metieron de todo. Reforma de la ley de servicio civil y carrera administrativa, cambiaron todo. Señores, por la forma está mal. Entonces, ¿ahora qué les preocupa? Que hay un órgano, que en todas partes del mundo existe una Corte Constitucional, que su papel simpático o antipático es tratar de que eso no exista. Para mí hay una inconstitucionalidad de forma. Ahora, a mí lo que comparto esa preocupación en el sentido de que se quiere siempre en todo plano llevar el debate hacia amigo o enemigo del gobierno y de lo que está planteando el gobierno. Es decir, ya sobre con una etiqueta perversa. Una etiqueta peligrosa y perversa, porque de hecho estaba justo en la mañana escuchando a un filósofo sobre esta postura de este penalista alemán sobre el derecho penal del enemigo, que se lleva hacia otros ámbitos, ¿no es cierto?, de la vida social, y dice que el enemigo carece de derechos, que el enemigo, o sea, se considera sectores de la sociedad como enemigos en el sentido de que estos sectores no estarían dispuestos o están en contra de la comunidad jurídica, diríamoslo así, pero que llevado a la política es muy peligroso. Cuando a la Corte Constitucional se le quiere calificar como enemiga del gobierno, resulta entonces que no puede pasar cualquier cosa. La ponen como enemiga de la sociedad. Ajá. Entonces, el simplismo hace que si estás en desacuerdo con la tramitación de un artículo, automáticamente estás en contra de la seguridad de los ciudadanos y que vas a ser copartícipe que mañana lo asesinen. Es un simplismo raudo que en 140 caracteres sirve, pero no sirve en un análisis normal. Y quiero llegar a hacer algo muy claro. Yo he sido crítico de algunos fallos. Voy a citar el actual corte, porque en la corte anterior estaba la cabecilla del caso Soborno, la señora Pamela Martínez, solo por citar las características. Esta no. Esta tiene jueces con que uno no puede concordar, se les critica en algunos casos activistas, pero no se ha comprobado que ninguno sea pillo y que ninguno sea bruto, por así decir, ¿no? Ajá. Y otra cosa más, no están a órdenes de teléfono de nadie. De nadie. Y creo que les molesta es eso. De nadie. Ajá. ¿Ya? Se lo digo yo, lo he dicho como estudiante, como profesor, como ciudadano, como autoridad, como legislador y ahora de nuevo acá. Yo puedo estar en desacuerdo en algunos de sus fallos y en otros me gustan bastante. O nos olvidamos que la Corte Constitucional, creo que fue un fallo, el borrador hecho por el doctor Herrería, un gran fallo con el tema de la ley de comunicación. Ajá. Cuando el presidente Lazo puso un veto por constitucionalidad a la Asamblea lo remitió, un tratado sobre el tema de la libertad de opinión. Un excelente fallo aprobado finalmente por la Corte Constitucional. Y hay otros fallos en los cuales no estoy de acuerdo. Critico muy duramente el fallo de lo mínimamente verosímil, sí, por supuesto. Pero señores, la responsabilidad y la culpa es de todos, no solamente de quienes propusieron el juicio. Se refiere a lo que pasó con el juicio político de Guillermo Lazo. Yo critico ese fallo. Ajá. 2 de los magistrados que fallaron en eso, de los 6, ya no están, porque la Corte ha tenido renovaciones. Hace poco entraron 3 magistrados nuevos, y hoy se posesiona un 4º magistrado nuevo que reemplaza a la doctora Núquez, ¿no? O sea, las conformaciones no son las mismas, ¿no? Que además tiene que ver, es un magistrado indígena, que es algo histórico también. Te voy a añadir algo que lo dije aquí, en estos micrófonos. Así como no estuve de acuerdo y critico jurídicamente, porque también tengo una maestría en Derecho Constitucional, el fallo de la mínima verosimilitud. Si yo dijera que no respeto nada de la Corte porque me cae mal por un fallo y lo extrapolo, ¿cómo es que después de 2 meses sí me gustó el fallo de la Corte,
que dijo que la declaración del presidente de la República por la cual disolvió la Asamblea era constitucional. Entonces, ese sí me gusta. Entonces, cuando se acomodan a mí, ahí sí la Corte vale. Pero cuando no se acomodan a lo que yo quiero, ahí sí no vale. No se puede caer en ese reduccionismo. Lo peor, la otra supuesta ocurrencia que están tirando al mercado, a la calle digital, ¿ya? A la barra brava digital, es que no tienen ningún peso, no tienen ningún control. Eso no es real. Lo que no tienen es control político, como sucede ahora en muchas partes del mundo. Como alguien gravísimo que no le responden a nadie. No es así. Claro. No tienen control político y eso no es en el Ecuador. Con las nuevas normas de temas judiciales ya no existe lo que pasó en el año 94, pues, que en el Ecuador cogieron al ojo unos magistrados, unos tipos, y se bajaron a toda la sala de lo civil. ¿Sí te acuerdas, no? Sí, la caída del doctor Miguel Macías Hurtado al ojo, porque no le gustó una sentencia del IES. Pero más importante que esto, sí tienen control, nadie está por encima de la ley. Pero los que están pregonando que unos están por encima de la ley, lo que están haciendo es diciendo que otros sí pueden estar encima de la ley. Porque todos debemos tener controles, pues. No sé si me sigas a lo que voy. Sí. Si tú utilizas ese supuesto argumento para decir que ellos no tienen ningún control porque son la última instancia en materia constitucional, no en la materia de la vida del Ecuador, tú le estás permitiendo, y menos los nombres, entonces que el ejecutivo de turno, el que te guste, ese sí no tenga límites algunos. El presidente está por encima de la Corte. Entonces, y también las mayorías de turno que te gusten en una Asamblea Nacional, por más que hay cuasi unos analfabetos que están ahí, eso sí, a punta de selfie, aprueben cualquier cosa, ellos no tienen control. O sea, seamos coherentes, pues, en la crítica del que no tienen control. Entonces no tienen control unos, pero tú mismo estás haciendo barra para que otros no tengan control alguno, porque coinciden contigo y porque si no te van a matar, porque eres narcotraficante. Porque deberían, empezando por controlar la lengua, ¿no? Entonces, ojo con eso, con ese tema. Todos estamos en el mismo barco, queremos sacar adelante el Ecuador, todos queremos aportar un granito de arena, pero no juguemos con la democracia y con la... Ya de por sí débil institucionalidad que tenemos que poner ladrillo sobre ladrillo, no tratemos de minarla. Y si mañana, te voy a poner un último ejemplo, queremos entrar en un debate del cual yo quiero ser copartícipe. Yo estoy absolutamente en contra de una de las facultades que tiene la Corte Constitucional, ideada en la Constitución de Montecristi, el recurso extraordinario de protección. Esa última instancia, esa sí inventada. Yo como abogado, como profesor, a mí no me gusta. Pues debatamos y siguiendo todos los procedimientos legales, no al ojo, analicemos el proceso de reforma de esa facultad. ¿Me explico? Eso es lo que hace una sociedad seria, responsable. No estar jugando a la agitación, ¿no? Nos quedan pocos minutos. Estamos con Henry Cucalón, ex candidato presidencial, ex asambleísta, ex ministro de Estado. Vayámonos a Guayaquil. Jaime Nebot, del retiro de la política electoral, titula El Universo, al llamado para recuperar a Guayaquil. El ex alcalde, ex candidato también y ex diputado, ha dicho que la política y los partidos nos dividen, pero el civismo y Guayaquil nos unen, señaló el exalcalde, en torno precisamente a esta disputa que se ha dado, ¿no es cierto?, entre la Ministerio de Ambiente, por puente, sobre los Ceibos, el Ministerio de Ambiente, la Alcaldía de Guayaquil y la Prefectura del Guayas. ¿Cómo mira este contencioso? Bueno, conceptualmente el mensaje es el correcto, propios de las efemérides, ¿no? Sí. Es normal, es lo políticamente correcto, es difícil estar en contra de ese enunciado. Lo interesante es llevarlo a la práctica, ¿no? Claro. Cuando hablas de los partidos y los políticos, bueno, hay que llevarlo a la práctica. El abogado Nebot es un hombre con experiencia, esperemos que pueda llevarlo también a la práctica. Y en lo que se refiere a la ciudad de Guayaquil, yo quisiera señalar un concepto y una particularidad. En el concepto tengamos claro algo, ¿no? Cuidado dimes y diretes, estos conflictos personales que no son nuevos en la historia del país, ¿no? Entre los presidentes y los alcaldes. Cuidado, le hacen el juego al centralismo, ¿no? Ajá. Porque en el fondo, de derechas y de izquierdas, no tiene nada que ver con la ideología, el sueño de los ejecutivos a lo largo del tiempo es tener a las alcaldías como si fueran unas coordinaciones zonales, ¿ya? El centralismo no tiene nada que ver con una región determinada del país, es una forma de ejercer el gobierno. Y producto de esta disputa
que comienza desde el régimen de presidente Noboa con el actual alcalde, se han quitado competencias ambientales. Hasta cuando yo fui secretario general de la administración municipal, tenemos competencias ambientales, ya no las tienen. Ajá. Y poco a poco le han ido quitando las competencias. No sé hasta qué punto se termina lo personal y lo judicial que tenga que avanzar, porque nadie está por encima de la ley, del retroceso. Eso me parece terrible. Y segundo, ya estamos viendo la aplicación esto de los distintos niveles de gobierno del tema ambiental. El tema ambiental paralizando obras en una ciudad. Cuidado, esto se politiza de mala manera. Cuidado, tú apoyas o no apoyas la obra o la decisión de un ministerio si te cae bien o mal el presidente o el tema ideológico del alcalde. Ojo con ese tema, porque si fuera por el tema ideológico, y lo ratifico, yo soy los que creo que en el año 27, en febrero, tiene que haber una nueva alternativa para la ciudad de Guayaquil. Eso sí, aclaro. Pero cuidado con el tema, otra vez más, de las etiquetas. Eso lo llevamos a transgredir todos los principios jurídicos, a atentar contra las autonomías, que no es libertinaje en el ejercicio del poder público, solo por caprichos de lado y lado, ¿no? La sociedad y el país está mucho más arriba que este tipo de situaciones. El país es mucho más que el novoísmo y que el correísmo, por si acaso. Sí, plantea este tema porque, como usted bien dice, Henry, hay que estar atentos. Lo que pasa en Guayaquil, este momento, puede tener consecuencias para el resto de ciudades del país. Y eso es lo que realmente preocupa. Me preocupa. Y parte de los temas que yo he venido luchando, peleando, tanto desde el punto de vista académico, parlamentario, político, es que necesitamos una gran definición y reforma sobre las competencias de los niveles de gobierno. Yo creo en competencias con responsabilidad. Cuando estuve en la campaña, promoví que el IVA se quede en las localidades, que el impuesto de renta, como en muchas partes del mundo, se quede digamos, en el gobierno central. Pero ese IVA que se queda en lo local es con competencias, pues. No ha de ser como quieren algunos, que solo se quieren quedar con la plata y los ingresos tributarios, deshuesar al gobierno central. Yo no creo en eso, yo siempre he pensado en un solo Ecuador, y le dejas salud, educación y seguridad, pero tú te quedas con todos los ingresos tributarios. Eso no es autonomía, pues no, eso es relajo, yo no estoy a favor de eso. Pero cuidado con este tipo de situaciones, cuidado esta animadversión que tienen este par de personajes, cuidado, mina los procesos de desarrollo de los gobiernos locales y de competencias de los gobiernos centrales, ¿no? Doctor Henry Cucaro, muchísimas gracias por haber estado en estos micrófonos en vivo y en directo, lo cual se agradece, y esperamos poder seguir conversando sobre la coyuntura. Con mucho gusto lo seguiremos haciendo. Estamos siempre a la orden. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Luego volvemos tras un corte para hablar precisamente con 3 connotados expertos sobre el tema de seguridad. Ya volvemos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. En una muestra de sólida relación bilateral, el presidente Daniel Noboa recibió en Carondelet a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, para avanzar en cooperación estratégica. Ambos países firmaron un acuerdo para el intercambio de oficiales de enlace y el uso compartido de información biométrica